Bueno, van viendo. Eh, Hacemos el repaso bastante bien, ¿no, Diana? Sí, sí, la verdad que sí. Bueno, el consumo de los aditivos fluidificantes se realiza en relación al porcentaje en peso del cemento. Bien. 38 sobre 42, bastante bien. Nunca puede ser en función del porcentaje de aire de la mezcla. Y del peso del agregado fino tampoco, no tiene relación. ¿Mm? Hay algunos aditivos, no es el caso de fluidificante, muy pocos aditivos se pueden colocar en función de la cantidad de agua, pero son los menos. Los fluidificantes van en porcentaje del peso de cemento, y la gran mayoría de los aditivos es en función del porcentaje del peso de cemento. ¿Vamos? En caso de estructura de hormigón armado, la incorporación de aditivo acelerante de fragua debe ser sin contenido de cloruros. Obviamente porque afecta las armaduras. Debe ser con mayor contenido de magnesio y lignosulfonatos. No, esto es para los fluidificantes, los lignosulfonatos no tienen ni siquiera los aditivos incorporadores, acelerantes de Fragüe no tienen lignosulfonatos en su composición. Así que lo importante acá es que no tenga cloruros. Y hierro natural tampoco es un componente de los acelerantes, no tiene nada que ver. ¿Vamos? La aplicación de aditivo incorporador de aire mejora la trabajabilidad del hormigón. Sí, es verdadero, mejora la trabajabilidad del hormigón. Acuérdense en que las burbujas de aire, el aire ocluido en pequeñas burbujas, así como lubricante dentro de la mezcla. ¿Sí? Por eso mejora la trabajabilidad del hormigón. Son pequeñas esferas, las burbujas, que justamente facilitan el movimiento de la mezcla. Por eso es verdadero. Los aditivos superfluidificantes de cuarta generación, o sea, son los últimos, los más nuevos, aumentan la fluidez del hormigón y siendo para una misma consistencia, alcanzan a reducir la cantidad de agua en porcentaje hasta el 40%. Eso es verdadero. Esto está en el apunte de la clase pasada, el apunte, el power de la clase pasada, y no más del 40%. Igual, imagínense, es un montón la reducción de agua, un 40%. Inicialmente, creo que hay otra consulta, otro punto que hicimos que se indicaba hasta qué porcentaje. Esto empezó con porcentaje del 10%, y a medida que va mejorando, digamos, la tecnología y las pruebas, lo que se está llegando en estos últimos de cuarta generación es a reducir hasta un 40% la cantidad de agua. Imagínense las relaciones agua-cemento que se logran, muy bajas, y las resistencias que se alcanzan, sin perder, muy importante, para una misma consistencia inicial. Imagínense, eso es lo que está permitiendo que se hagan edificios súper altos, rascacielos, ¿sí? Con hormigones de muy alta performance. Es gracias a este tipo de aditivo. Si no, no se podría. ¿Vamos? Previo a utilizar en obra aditivos en el hormigón, se recomienda comprobar su comportamiento en un pastón de prueba. Bueno, esto obviamente es verdadero. ¿En qué caso utilizaría un aditivo incorporador de aire como mejor opción? Cuando necesito desencofrar a pocas horas del colado del hormigón, no tiene nada que ver, no sería un incorporador de aire. Cuando tengo que utilizar hormigón en climas fríos, esa es la respuesta correcta, y la que más respondieron ustedes, correcto, porque la principal característica del incorporador de aire es soportar, digamos, brindarle mejores propiedades bajo ciclos de congelación y deshielo al hormigón. Cuando necesito ejecutar un hormigón poroso, el hormigón poroso ya lo vamos a ver dentro de los hormigones especiales,
no tiene que ver con la porosidad de la mezcla, de la mezcla en definitiva, de que tenga pequeños poros ocluidos, o que tenga burbujas, sino que lo que significa el hormigón poroso es que, por ejemplo, el agua de lluvia pueda filtrarse a través de sí, ¿sí? Que sea un hormigón permeable o poroso. Son hormigones permeables los porosos. Entonces acá la respuesta correcta es que cuando tengo que utilizarlo en hormigón en climas fríos. El mecanismo de acción de un aditivo fluidificante se produce por rotura de la cadena de Van der Waals. No sé de dónde leyeron eso, pero no tiene nada que ver la cadena de Van der Waals, sino que lo que se produce acá es una misma carga eléctrica superficial entre los granos y repulsión eléctrica entre las cargas, repulsión eléctrica, perdón, entre las partículas o los granos de cemento, impidiendo que estos se agrumen, como es lo que usualmente se produce. Si alguien hace una pregunta, avísenme porque no los estoy viendo, ¿no? No, bien. Por último, diferentes cargas eléctricas superficiales entre los granos de cemento y aglomeramiento inmediato. Y si se pasaría eso, sería justamente un efecto contrario a lo que buscamos hacer con un fluidificante. Recuerden que diferentes cargas eléctricas hace que se aglomeren, obviamente, pero no es lo que queremos que ocurra. Lo que hace un fluidificante justamente es separar, ¿sí? Impidiendo que se agrumen, y separan los granos. Eso me permite tener fluidez. 8. Si se necesita tener que utilizar más de un aditivo, debo previamente verificar, obviamente, la compatibilidad de los mismos. Esa es la respuesta correcta. Realizar ensayos para comprobar la relación álcali agregado. No tiene nada que ver con el aditivo. La reacción álcali agregado es entre el agregado y el cemento. No hago una verificación de compatibilidad si yo tengo que... Lo que tengo que hacer acá es justamente una verificación de compatibilidad. No tiene nada que ver la reacción álcali agregado con el uso de más de un aditivo. ¿Ah? Un aditivo solo puede modificar una propiedad del hormigón. Falso. Usualmente modifica más de una... Usualmente, siempre, casi siempre, le diría un 99,9%, para no decir todas, modifico más de una propiedad del hormigón. ¿Ok? Un aditivo superfluidificante aumenta la fluidez del hormigón para una misma consistencia. Un superfluidificante en un 5%, mínimamente un 12%, esta es la respuesta correcta, entre un 7 y un 4. Por debajo de un 12%, un fluidificante, pero un superfluidificante siempre es más de un 12%. ¿Vamos? Eso está en lo que vimos la clase pasada, en el power de aditivos. Los aditivos retardadores de Fraude tienen en su composición, entre otros elementos, azúcar y sus derivados, es la correcta. Adiciones, no, las adiciones son del cemento. Sulforatos tampoco, no tienen sulforatos. Tienen azúcar y derivado del azúcar. Si uno quiere que un hormigón no fragüe nunca, le tiro azúcar, endurecer. ¿Me siguen? Y por último, en la industria del hormigón, de los hormigones premoldeados, ¿cuál aditivo por excelencia utilizaría para una mejor producción? La respuesta correcta es un acelerador de resistencia, un acelerador de Fraude, los acelerantes. Eso me permite desmoldar rápidamente. ¿Vamos? ¿Cuánto me queda? Un segundo. ¿Alguna consulta hasta ahora? Más allá del tema de la desviación estándar, que es un punto importante.
Bueno. Que teníamos las distintas clases de exposición. Una vez que determinamos nuestra clase de exposición, podemos determinar, por ejemplo, en el caso de una estructura que no tiene, digamos, una condición de exposición muy exigida, volvamos al otro. Por ejemplo, un edificio no sometido a condensación, un edificio interior de un edificio, ¿sí? No es agresivo, una clase A1. Entonces, dentro de clase A1, y es una estructura de hormigón armado, como máximo la relación agua-cemento puede ser 0,6. Este valor máximo de relación agua-cemento es la que me da la condición de durabilidad por Silsot. ¿Está? Como mínimo debe soportar, o tiene que tener una resistencia mínima especificada de 20 megapascales. ¿Se entiende? Sí, profe. Perfecto, es bastante simple. Entonces yo cuando hablo de dosificación, lo que tengo que tener en cuenta es, por durabilidad, no olvidarme, ver cuál es el valor máximo de relación agua-cemento que me indica. Entonces mi relación agua-cemento, ¿por qué viene dada? Por las condiciones de durabilidad, en esta tabla, que yo debo verificar, por mi condición de resistencia, por mi resistencia, ya vamos a ver los distintos métodos qué valores dan, el método ICPA qué valor me da de resistencia, y cómo obtengo la relación agua-cemento. Y por último, ¿qué otra posibilidad tengo que me especifique la relación agua-cemento? Por condición de resistencia, por condición de durabilidad, ¿y qué otra posibilidad tengo? El ambiente. No, el ambiente es de durabilidad. Siempre hay dos, digamos. Las dos características es resistencia y durabilidad. Pero también puede estar especificado en el pliego. O sea que yo puedo tener una especificación técnica particular de la obra que me dice que mi relación agua-cemento tiene que ser tal valor. Entonces yo tengo en ese caso tres posibilidades. Si el pliego no tiene una especificación técnica particular relativa a la relación agua-cemento, yo tengo dos, por resistencia o por durabilidad. En todos los casos, ¿cuál tomo? ¿Cuál adopto? De los tres o de los dos valores, ¿cuál tomo? Bien, Rocío, el pliego. ¿Por qué por resistencia? Exacto, la menor. Juan, ten en cuenta de que no importa acá la resistencia, lo que está importando es la menor relación agua-cemento. No importa. No importa, Juan, porque podría ser, por ejemplo, que en el pliego me diga siempre tengo que tomar la menor, ¿eh? Yo de la del pliego puedo llegar a tomar inclusive una menor. Pero si ya tengo especificado por pliego, tomo la del pliego, lógicamente. Entre resistencia y durabilidad no
no pondero, digamos, cuál de las dos le doy más importancia, sino de las dos, la menor. Y fíjense en otra cosa de interpretación del gráfico, que esto me interesa. ¿Se entiende? Bien. Fíjense en esto, que es de interpretación del gráfico, que esto me interesa que lo vean. Esta zona, ¿qué tengo? Valores más bajos, la C2 y la Q3 son los que tengo valores más bajos de relación agua-cemento, ¿sí? Justamente son las que tengo condiciones más exigidas. ¿Se entiende? Y fíjense en que en los C1 y C2, me indica acá abajo, siempre fíjense en la parte de letra chica de los cuadros. Eso acuérdense siempre. En las tablas o cuadro o gráfico, sobre todo los reglamentos, fíjense en que dice la letra chica, que es muy importante. En este caso, el C1 y C2 dice que debe incorporarse intencionalmente aire. O sea, lo que está queriendo decir, esa intencionalidad es con aditivo incorporador de aire. Vamos a ver, vamos a recordar cuál era el caso del C1 y C2. O casualidad, me dice que sí o sí debo incorporar aire cuando la clase de exposición es congelación y deshielo. ¿Estamos? ¿Ven que todo tiene que ver con todo? ¿Estamos hasta acá? Fíjense en que la resistencia en el hormigón armado me exige resistencias más altas, el Q3 y el M3. ¿Estamos? Bueno, eso con respecto a las condiciones de exposición. Por otro lado, vamos a ver, por ejemplo, en el método ASI, después vamos a ver la diferencia de los tres métodos. Está cortado, justo la especificación 3 la tengo cortada. Pero ya lo voy a buscar y después se lo agrego. El método ASI, en la próxima clase vamos a especificar, vamos a dar práctica de esto y vamos a especificar bien los métodos. Las características que tiene cada uno de los métodos. El método ASI tiene un montón de tablas, una de las cuales dice que el valor de resistencia a compresión a 28 días me relaciona resistencia con relación a agua-cemento. Si tengo aire incorporado o no. Aire incorporado como aditivo. En este caso, si yo tengo aire incorporado, la curva de resistencia de mi hormigón está por debajo de la que no tiene aire incorporado. ¿Y cómo hago para obtener la relación agua-cemento? Ingreso con mi valor de resistencia de compresión de diseño, ¿sí? De diseño, trazo una horizontal hasta cortar la gráfica, la recta, perdón, dependiendo si yo tengo o no aire incorporado, y obtengo, mediante una vertical, el valor de la relación agua-cemento. ¿Se entiende? Bien, es bastante simple. Entro con el valor de resistencia a compresión en megapascales, la resistencia de diseño, hasta cortar la recta que corresponde, si es con aire incorporado como aditivo incorporador de aire o no.
simplemente si en este caso es para un cemento Portland normal con agregados triturados. Si yo tengo un aditivo incorporado de aire, fíjense que siempre es por debajo. No especifica la cantidad de aire incorporado. Lo que quiero que vean es que simplemente trabajo con una recta horizontal hasta cortar la recta o curva, mejor dicho, y obtengo la relación agua-cemento. Esa es la relación agua-cemento que yo obtengo por resistencia. ¿Sí? Otras curvas, por ejemplo, según experiencia del LEMIT, para piedra partida también. Cemento Portland normal y cemento de alta resistencia inicial. Hago lo mismo. Entro con la resistencia de diseño hasta cortar la curva que corresponde. Cemento Portland normal o de alta resistencia inicial. Bajo y obtengo la relación agua-cemento. De estas tablas existen un montón. Tenemos que ver cuál es la que utilizamos, obviamente. En el caso del método ICPA, tiene un ábaco especificado. Tenemos que usar ese ábaco. En el caso de la ASI, la norma ASI, tenemos que usar la específica de la norma ASI. Lo que no podemos hacer es mezclar métodos, ¿sí? Si yo empiezo a dosificar con un método, no puedo mezclar por otro. ¿Se entiende? Eso es muy importante. No mezclar los métodos cuando estoy dosificando. ¿Qué es punto cero, Rodrigo? ¿O es carita de sorpresa? Fíjense en... ok. Fíjense en esta otra gráfica. Resistencia a compresión versus relación agua-cemento. Según García Balado, para piedra partida, tenemos la resistencia a 3 días, a 7, a 14 días, a 28 días, a 90 días y al año. Distintas resistencias. A 28 días. Para piedra partida, en ese caso 28 días, esta gráfica, esta curva, perdón. Y ahí establezco, según mi resistencia de diseño, corto la resistencia a 28 días y obtengo la relación agua-cemento. ¿Ah? Es bastante simple. Después vamos a ver la clase que viene, en el método ICPA, cómo se utiliza el gráfico, muy rápidamente. Bueno, la relación entre la resistencia de compresión y flexión. Más o menos. Valores relativos. Un H15, H20, 30, 40. O relaciones de 15, 20, 30, 40 megapascales. Y fíjense en los valores de resistencia a flexión. ¿Qué porcentaje de la compresión? Varía entre un 13 y un 23%. Otra tabla que se utiliza. Esto es en el caso de que mi dosificación tiene que ver con la resistencia a la flexión. ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que acabo de decir? ¿Esta tabla para qué es? Bien. Se usaba relativamente poco para dosificar. Respecto a los asentamientos mínimos y máximos, cuando se emplean vibradores en milímetros, usualmente el asentamiento nosotros lo vemos en centímetros. Para zapata de fundición, pavimentos, como máximo 8 y como mínimo 2.
Para losa y columna, viga de hormigón armado, 10 como máximo, 2 como mínimo. Esto usualmente sí está bien especificado en los pliegos. ¿Cuáles son los valores de asentamiento? ¿Cómo establece el ASI? Otra tabla del ASI, los contenidos de agua. Fíjense, lo vamos a usar después en la práctica, pero para que lo vayan viendo, esto cómo se utiliza. Primero yo establezco para diferentes tamaños máximos. Yo ya especifiqué cuál es mi tamaño máximo de agregado. Por ejemplo, de 1 pulgada, 25 milímetros. Y para un asentamiento que va entre el rango de 7,5 a 10, verifico el valor, 25 milímetros, ingreso en la columna de 25 milímetros como tamaño máximo, y un asentamiento, por ejemplo, que tengo un asentamiento de 8, en ese caso, mi contenido de agua son 193 kilos o litros por metro cúbico de hormigón. ¿Se entiende? En caso que yo utilice aire incorporado, para el mismo tamaño máximo, reduzco la cantidad de agua hasta 175 litros por metro cúbico. ¿Se entiende? Es bastante sencillo. Si yo uso ¿qué porcentaje de aire incorporado si la exposición mía es suave? Y bueno, me especifica una cantidad de aire incorporado de 3%. Aire incorporado como aditivo. ¿Estamos? Acá se dan cuenta cómo el ASI ya considera una reducción de agua si yo utilizo aire incorporado. Porque el aire incorporado, o sea, el aditivo incorporador de aire, lo que me hace es tener mayor fluidez, mayor trabajabilidad. Por eso es que me permite bajar la cantidad de agua. Otra cosa que se pueden fijar es cuanto menor de esta tabla, cuanto menor es el tamaño máximo, mayor es la cantidad de agua que necesito para un mismo rango de asentamiento. ¿Sí? Cuanto mayor es el tamaño máximo, menor cantidad de agua. ¿Estamos? Eso me interesa que lo tengan en cuenta en general en todas las tablas. Que sepan interpretar cómo se entra, cuáles son, en función de qué valores obtengo el resultado que yo quiero. O sea, obtengo, por ejemplo, el contenido de agua. Va en función del tamaño máximo y del asentamiento. Y además varía si es con aire incorporado o sin aire incorporado, como aditivo, ¿sí? Y cuál es mayor y cuál es menor. No me interesa que se aprendan los números, los valores numéricos. Sí que sepan en función de qué obtengo el contenido de agua para la norma ASI, ¿sí? Y además, ¿qué otro valor tiene en cuenta? El porcentaje de aire incorporado según el tipo de exposición, ¿sí? Y cómo varía también. En función del tamaño máximo, a mayor tamaño máximo, menor cantidad de aire incorporado para una misma exposición. ¿Estamos? Así es como me interesa que aprendan a trabajar las tablas y a interpretarlas. Por último, el volumen de agregado grueso por metro cúbico de hormigón. Para diferentes módulos de fineza. ¿Sí? Esta tabla la vamos a ver más adelante en la práctica. Pero fíjense que acá interesa el módulo de fineza. Acá no sé por qué no se alcanza a ver, pero es por módulo de fineza del agregado fino. Esta tabla hay que modificarla. Igual después vamos a ver bien las tablas de dosificación en la próxima clase. Para diferentes módulos de fineza del agregado fino, obviamente. Porque estos valores de módulo de fineza no pueden ser nunca para el agregado total ni para el agregado grueso. Entonces establece para 2,4, según el tamaño máximo, 0,71. 0,71 es 0,71 respecto de 1 metro cúbico de hormigón. O sea que el 71% de mi mezcla es agregado grueso.
Agregado grueso en la condición compactado por unidad de volumen del hormigón. Este compactado, también falta agregar acá, es seco. ¿Estamos? Si quieren esta tabla, después la revisamos de vuelta la semana que viene. La condición de los agregados, recuerden, saturado superficie seca. Siempre la condición saturado superficie seca. ¿Estamos? Los distintos estados de humedad. Sin agua, quiere decir que están secos a peso constante. A mí lo que me interesa es que los agregados siempre estén en la condición saturado superficie seca para la dosificación. O sea que no tengo que incorporar más agua ni tengo que sacarle agua. ¿Estamos? Conociendo el valor de la absorción. La fórmula para hacer las correcciones, perdón. Cómo se determina el porcentaje de humedad, el porcentaje de absorción, en la condición saturada superficie seca. Esto se supone que lo vieron en tecnología de los materiales, igual lo vamos a repasar porque lo vamos a usar un montón en esto. ¿Alguna pregunta? Bueno, ya con eso termino. ¿Tienen alguna pregunta? Después tengo un ejemplo, lo van a ver. Hay un ejemplo de diseño de una mezcla. Hay una corrección, pero no es más que eso. De última lo vemos en la clase que viene. En este caso van a ver de que el porcentaje de humedad que se obtiene es menor que la absorción. Entonces, en ese caso, como es menor el porcentaje de humedad que tiene la piedra al momento de dosificar, significa que yo le debo incorporar agua para llevarlo a la condición saturada superficie seca. ¿Nadie tiene preguntas? Bueno, la clase que viene entonces vamos a hacer un pequeño resumen. Voy a hacer un pequeño resumen de los métodos de dosificación. En el campus está el apunte del método de dosificación ICPA, que lo que vamos a hacer es un repaso de los dos métodos semiempíricos, racionales, que son los que se utilizan usualmente, que es el ASI y el ICPA. No tengo nada más, si nadie tiene preguntas, cerramos la reunión. ¿Termina a tiempo? Listo, chicos. Nos vemos el martes que viene.